Bueno, el mensaje de esta mañana le puse por título el ADN de nuestra iglesia. El ADN de nuestra iglesia es el título del mensaje de esta mañana. Yo quiero hablarles acerca del ADN de nuestra iglesia, tiempo de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del ADN de algo, especialmente el ADN de un ser vivo? Bueno, la iglesia es de hecho un organismo vivo y el ADN es aquello que le da la particularidad, la singularidad, que lo hace único. Cada uno de nosotros, por ejemplo, aunque algunos nos parecemos y más o menos podemos decir que somos de la misma especie, algunos dudo, pero más o menos, no, un chiste, ríase por favor. Somos de la misma especie, pero todos compartimos un ADN similar. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene un ADN particular que nos hace único. De hecho, ha avanzado tanto los estudios acerca de la genética que se puede determinar a través de un cabello o de una uña o de algo, un pedacito de piel. Se puede determinar a quién le perteneció esa parte. Se utiliza mucho en la investigación y todo eso. Se puede determinar a quién le perteneció haciendo una investigación del ADN. Nosotros pertenecemos a la iglesia grande del Señor, a la iglesia que está distribuida alrededor del mundo. Pertenecemos a la especie en general de la iglesia del Señor. Sin embargo, tenemos también nuestro ADN particular. Cuando alguien viene de otra congregación, cuando alguien se muda a nuestra ciudad y se congrega con nosotros, encuentra diferencias con la iglesia de donde salió, justamente porque la iglesia de donde salió tenía su propio ADN y nosotros tenemos el nuestro. Es decir, cambió de familia, cambió de lugar, cambió de iglesia y por consiguiente va a ser diferente lo que encuentre, justamente porque encuentra una iglesia con un ADN diferente, un ADN que le da la particularidad. Esto del ADN de la iglesia se da por varias razones. Se da por la composición del pueblo, es decir, la gente que lo compone, su liderazgo, la ciudad donde está, la realidad espiritual sobre la cual está rodeada. Muchas razones por las cuales una iglesia tiene que adoptar ciertas particularidades. Obviamente respetando los principios de la palabra de Dios, pero también asumiendo la responsabilidad de tener sus propias características y su propio ADN. Si usted se dio cuenta en el hall, hace ya algunas semanas, ahí en la pared que da para mi oficina, hay un cartel ahí que se hizo, lo hicimos hace algunos meses ya, ¿no? Como 3 meses por lo menos, que lo tenemos colocado en ese lugar, donde hay una declaración de visión. Está hecho muy, muy juvenil, ¿no? Como que sigo acá y después por donde sigo. Pero yo quiero si no se dio cuenta, ahí está, mire. Que alcanzar y para nosotros los que somos viejitos que leemos solamente horizontal se nos hace complicado. Pero ahí dice lo siguiente, dice: alcanzar con el mensaje salvador del evangelio a todas las personas que no conocen a Jesucristo, discipularlas para que vivan conforme al consejo de la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. Esa es nuestra declaración de visión y a través de esa declaración de visión nosotros estamos expresando cuál es nuestro ADN, cuál es nuestro deseo, qué es lo que creemos con lo que Dios ha cargado en nuestro corazón y cuáles deberían de ser las responsabilidades principales de nuestra iglesia. Esta declaración de visión tiene 17 años. La hicimos en los primeros meses de iglesia. Nos juntamos un grupo muy pequeño en ese momento que éramos y dijimos, tenemos que hacer una declaración que nos identifique, algo que nos marque el rumbo. Tiene que salir esta visión obviamente de la palabra de Dios, pero necesitamos un rumbo, algo que nos marque nuestra identidad como iglesia y algo que nos permita trabajar detrás del proyecto de Dios para nosotros. La hemos tuneado un poquito, cambiándole algunas palabras en el camino, pero ahí ha permanecido. 17 años donde declaramos lo mismo. Nosotros queremos alcanzar a las personas que no conocen al Señor, discipularlas para que vivan conforme al consejo de Dios y enseñarles a servir al Señor con lo que tengan y con lo que Dios les ha dado. Amén.
Así que voy a comenzar a describir nuestra iglesia. Si sos nuevo en nuestra congregación o hace poco que estás o no estás muy involucrado en nuestra iglesia, yo pretendo hoy describirte el ADN de Tiempo de Dios y decirte cómo podés involucrarte para poder ser parte del proyecto de Dios para este tiempo a través de esta iglesia. Ese es el propósito de este mensaje, porque después vamos a comenzar a hablar de los fundamentos, pero quiero hablarte del fundamento principal, lo que Dios puso en nuestro corazón como iglesia. En primer lugar, describiendo nuestra congregación, somos una iglesia que cree firmemente en el valor y la importancia de los grupos pequeños en los hogares. Nuestra iglesia comenzó hace 17 años, como acabo recién de decir, un 1 de mayo del año 2005. Éramos un pequeñito grupo de personas que los domingos se reunía en un salón muy pequeñito, pero en las semanas nos reuníamos en los hogares para estar juntos, para predicar el evangelio, para invitar a otros, para enseñarnos, para edificarnos, para ministrarnos. Por eso que dentro de nuestro ADN corren los grupos pequeños. Por eso creemos que nosotros tenemos que seguir abriendo grupos, tenemos que seguir levantando líderes, tenemos que seguir llamando a la gente a que se prepare para abrir otros hogares donde se predique la palabra de Dios. Porque es lo que Dios nos ha dado, nos sale bien, nos gusta estar juntos, nos gusta compartir la palabra juntos. El miércoles pasado estuve en un grupo pequeño y es hermoso sentarse alrededor de una mesa y compartir lo que haya, pero compartir esencialmente la comunión, la palabra, la oración. Eso nos hace sumamente parecidos a la iglesia primitiva y esencialmente a ese grupo pequeño que Jesús tenía, que iban y comían juntos y caminaban juntos y servían juntos. Por eso los grupos pequeños son tan importantes para nosotros y por eso te instamos, por eso te desafiamos, por eso te insistimos en que no faltes a tu grupo pequeño. Si no perteneces a uno todavía, que puedas unirte a un grupo pequeño. Es ahí, en ese lugar, donde nosotros desarrollamos las bases, los fundamentos de nuestra iglesia. Aquí podés escucharme nada más, no podés preguntar, no podés sacarte duda, no puedo orar por tu necesidad, no sé lo que te está pasando, pero en el grupo pequeño puede pasar todo esto y mucho más, porque hay un espacio ahí para que seamos más iglesia que nunca, para que podamos escucharnos, interesarnos uno por otro. Creo que esa es casi como el centro de nuestro ADN, casi como lo más ejemplificador. Somos una iglesia que nos encanta estar juntos, compartirnos, mirarnos a la cara, saber cómo está el otro, preguntarle cómo está su vida. No somos una iglesia que hace reuniones solamente, recogemos ofrendas y después andate a tu casa y que Dios te ayude. No, nosotros queremos que Dios nos ha dado armas y herramientas para ayudarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, acompañarnos unos a otros, y eso se hace esencialmente a través de los grupos pequeños. Por eso vuelvo a repetir, te animo a que participes en un grupo pequeño si todavía no lo estás haciendo. Te animo a que te prepares para ser líder de un grupo pequeño. Es precioso la posibilidad que Dios nos da de poder ministrar a otros a través de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. En segundo lugar, una descripción de nuestra iglesia sería que somos una iglesia que honra la palabra de Dios, que se esfuerza por enseñar el consejo de la palabra de Dios tal y como está escrita, que a esta palabra no hay que añadirle ni quitarle nada, que así como fue escrita es suficiente para cada una de nuestras vidas. Un hermano me contaba que estuvo en un lugar donde había varios predicadores, un hermano nuestro querido, y le tocó predicar a él, y él me decía algo así como: Marce, vos sabés que el único que abrió la Biblia fui yo. ¿Y ahora a dónde fuiste? ¿A un congreso de qué? ¿De autos? ¿De motos? ¿Cómo un congreso cristiano donde no se abra la Biblia? ¿Qué predicamos? El consejo mío, lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que mi experiencia me da. ¿Qué es lo que predico? Yo predico la palabra de Dios, esta palabra. Por eso es que en los grupos pequeños volvemos a insistir en repetir el mensaje del domingo, porque es la oportunidad para que podamos seguir creciendo en la palabra, preguntar dudas que me hayan quedado, poder meterme y escudriñar más en la palabra. Hermano, vivimos tiempos extremadamente complejos, hablando desde el punto de vista social. Hay toda una transformación en la configuración de ver el mundo que no sé si nos estamos dando cuenta todos, pero nos está transformando. Se está diciendo que la verdad no existe, que no hay verdad objetiva,
que la verdad la construye cada uno de nosotros. Y si algo para mí es verdad, está bien, nadie tiene derecho a decirme otra cosa. Estamos cambiando la verdad, no solamente la verdad de Dios, la palabra verdad ha perdido su significado, está perdiendo significado todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esto también se ha metido dentro de la iglesia. Está cambiando la fuente de autoridad sobre una verdad. Si usted recuerda en la República Argentina cuando se estuvo discutiendo acerca de la despenalización del aborto, los que hablaban en contra o presentaban argumentos en contra o argumentos para demostrar que era un asesinato por lo cual se estaba legislando, eran científicos, genetistas, gente de ciencia. Ellos eran la autoridad. Pero por el otro lado, los que estaban a favor del aborto, los que estaban pregonando por que se autorizara, ¿quiénes eran? Faranduleros, actores, actrices, periodistas. Y resulta que ahora tiene más autoridad la opinión de una persona pública que la opinión de alguien que realmente sabe. Esto también se ha metido dentro de la iglesia. Hay creyentes que ya no se preguntan si lo que dice es verdad. Lo que están preguntándose es quién lo dice. Y si el que lo dice es un apóstol famoso, un profeta famoso, un pastor famoso o alguien que aparece en televisión, nosotros decimos, seguramente es verdad. No sabemos si es verdad. Sabemos si es verdad si está en las Escrituras. Esta es la verdad, no quién lo dice. Nuestra fuente de autoridad es la palabra de Dios, no si lo dice el pastor de turno. A veces en la consejería los hermanos me dicen, pastor, ¿está bien o está mal esto? Escuché a tal o cual predicador o predicadora que dijo tal o cual cosa. ¿Está bien o está mal esto? Y a mí me pone muy triste, mi hermano, de que nosotros no tengamos discernimiento, de que nosotros midamos la verdad a la luz de quién lo dice y no lo que dice. Si lo dice, tengo ganas de decir nombres, pero no lo voy a decir. Prometo no decirlo. Pero ahí tenemos nuestro predicador favorito, el que escuchamos, el que verdaderamente escuchamos el domingo a la noche. Ahí lo tenemos, a nuestra predicadora favorita. Y lo que dice ella o él, porque me hace sentir tan bien, me hace sentir mariposas por acá. Y entonces perdemos la objetividad de la verdad. La verdad la trasladamos a un individuo, a una persona, y no a la fuente de autoridad que debe ser la palabra de Dios. Siempre le he dicho esto, 1000 veces le he dicho. Usted no me crea a mí, usted créale a la palabra. Usted busque en la palabra, a ver si lo que se predica desde este lugar es verdad. Somos una iglesia que creemos que la Biblia sigue estando vigente, por más que tenga miles de años de ser escrita, que la palabra de Dios sigue siendo verdad, que la palabra de Dios permanece para siempre, que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, lo creemos. Por eso enseñamos la palabra de Dios. Por eso no enseñamos lo que siente la hermana o lo que siente el hermano. No me paro aquí adelante. ¿Alguien siente algo? ¿Alguien sintió algo esta semana? No me paro acá a preguntar eso. Abrimos las Escrituras, predique quien predique, para enseñar la verdad. Amamos y respetamos la verdad y tratamos de ser fiel a lo que Dios ha escrito. En tercer lugar, en esto del ADN general de nuestra iglesia, amamos y respetamos al resto de las congregaciones. Tenemos linda comunión con el resto de las iglesias de la ciudad, con los pastores. No importa si funcionamos diferente, pero creemos en la unidad del cuerpo de Cristo. Creemos en la unidad de la iglesia en todo su esplendor, excepto aquellas que no son cristianas, que solamente tienen un cartel que dice cristianas, pero adentro de eso se hace cualquier cosa. Pero mientras sea una iglesia cristiana, amamos, valoramos y respetamos a nuestros hermanos, a los otros pastores y al liderazgo de las iglesias. Dentro de nuestra congregación, amamos y valoramos a todos por igual. En esta iglesia enseñamos y practicamos que todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Los más jóvenes, los más grandes, los que enseñan y los que son enseñados, los que recién llegan y los que son fundadores de la iglesia. No importa, todos tienen el mismo valor. No existen títulos de honor. Acá no hay, guarda que el que lo dice es el profeta, guarda que el que lo dice es el apóstol, guarda que el que lo dice es el pastor. No, acá todos valemos lo mismo, todos tenemos el mismo valor. Obviamente cumplimos funciones diferentes, pero eso no significa que valgamos más o menos. Todos somos iguales, pecadores redimidos por la sangre de Cristo y necesitados constantes de su gracia. Todos iguales. Ahí no hay altura, acá estoy un poquito más alto que usted, pero ahí estamos todos a la misma altura.
todos necesitados de la gracia y del perdón de Dios. Somos una iglesia generosa, una iglesia que alienta la generosidad. Y cuando digo que alienta la generosidad, no estoy hablando solamente de la ofrenda que se recoge el domingo. Estoy hablando de pensar en nosotros y también en pensar en otro. A lo largo de nuestra historia hemos ayudado a muchas personas de nuestra congregación y fuera de nuestra iglesia. Hemos ayudado a otras congregaciones cuando han pasado por crisis. Hemos ayudado a pastores de otras congregaciones cuando ellos han pasado por crisis. Hemos ayudado a familias cuando la familia ha tenido alguna situación. Y esto se practica a través de la generosidad de la iglesia. Hoy seguimos siendo una iglesia generosa, haciendo lo mismo. Mientras sepamos y mientras podamos hacerlo, no permitiremos que ninguna iglesia de nuestra congregación pase por una necesidad básica, porque estamos justamente para ser generosos y ayudarnos unos a otros. Creemos como iglesia en la vigencia y en la necesidad de los dones espirituales. Lo que acabo de decir antes no significa de que no necesitemos los dones espirituales. Claro que sí, dones espirituales que se ajusten a lo que la palabra de Dios nos enseña, pero necesitamos y creemos en los dones espirituales. Somos una iglesia que cree en la necesidad de la intimidad personal con el Espíritu Santo. De que no sirve de nada que vos el domingo vengas esperando que algo suceda si durante la semana no tenés comunión con Dios. Si durante la semana Dios es un ausente en tu vida. No sirve de nada. Es casi como pretender venir y comer ahora, sirvamos una mesa y comer todo lo que puedas en este mediodía y después hasta el próximo domingo no volvés a comer. Que para algunos se convierte 15 días o 21 días porque algunos tienen dificultades para congregarse todos los domingos. Así que imagínate, te aseguro que te morís. Por lo menos yo me moriría. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo personal. Necesitamos tener comunión con Dios a lo largo de la semana. Creemos en la vida espiritual comunitaria, pero también creemos en la vida espiritual personal. Cada uno de nosotros desarrollando su propia relación con Dios. Y por último, solo en esta descripción general podría decir mucho más. Creemos en la manifestación del poder de Dios, de acuerdo a su soberana voluntad en medio de su pueblo, trayendo sanidades, milagros, respuesta a las oraciones. Creemos, lo buscamos y lo deseamos aún mucho más con todo nuestro corazón. Pero te decía al principio del mensaje que yo quisiera describir nuestra iglesia a través de esa visión, y esa visión poder resumirla o poder mirarla a través de estas tres letras que generan la palabra ADN. ¿Sí? Para los que saben un poquito más, es una palabra muy compleja, ácido desoxirribonucleico, una palabra complicada, ¿no? Casi un trabalengua. Pero a través de estas tres letras ADN quisiera usarla como algo memotécnico, utilizarla para describir la visión y que nosotros podamos entender cuál es el ADN de nuestra iglesia. Si vos recordás la visión, si la podemos poner a la visión de vuelta. Esta creo que es la primera. Dice, alcanzar con el mensaje salvador del Evangelio a todas las personas que no conocen a Jesucristo. La primera A del ADN es la palabra alcanzar. Alcanzar. Y hay algo sobre lo cual Jesús hizo énfasis antes de partir de esta tierra, es en la responsabilidad que tenemos como iglesia de compartir el Evangelio. Cada uno individualmente, cada creyente debería de esforzarse en compartir la obra de la cruz. Todos los evangelios concluyen con palabras de Jesús, más al final, un poquito menos al final, pero todos terminan diciendo, vayan y prediquen el Evangelio. Yo los envío para que prediquen el Evangelio. Por eso creemos de que compartir el Evangelio es una responsabilidad prioritaria de nuestra iglesia. En esta mañana se ha predicado el Evangelio a través de lo que compartió Juanjo, ser verdaderamente libres a través de la obra de la cruz. Eso es compartir el Evangelio. Lo hacemos cada domingo. Pero no solamente lo tenemos que hacer como iglesia, necesitamos hacerlo individualmente. En Marcos capítulo 16, antes de partir de la tierra, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Las últimas palabras de Jesús fueron predicar el Evangelio. Si hay algo por lo cual puedo agradecerle al Señor de todo este proceso que pasé y especialmente los días que estuve en el hospital, fue la innumerable cantidad de oportunidades que me brindó el Señor de poder compartir su palabra.
las oportunidades que me brindó el Señor, las personas que puso en la cama de al lado para poder compartirles el Evangelio, las mucamas que entraron a la habitación para poder compartirles el Evangelio, la enfermera que venía a torturar, no, que venía pobrecita a atenderme, poder compartirle el Evangelio, el doctor que me operó, poder compartirle el Evangelio. Es decir, las oportunidades que Dios nos brinda a través de circunstancias que inclusive nosotros pensamos que son difíciles, son oportunidades que Dios nos da para que podamos compartir de su amor. Oportunidades para que podamos alcanzar a los que no conocen al Señor. Esa debería de ser nuestra prioridad principal, compartir el Evangelio con las personas que amamos. Dice en 2 de Corintios capítulo 5 que somos embajadores del Señor. Y embajadores de tal manera, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros al mundo entero. Les pedimos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ese es nuestro grito al mundo, reconcíliense con Dios. No existe método evangelístico más efectivo que la evangelización personal. Porque la evangelización personal está acompañada de nuestro testimonio, mi hermano. Cuando hacemos una campaña pública y paramos a un evangelista y el evangelista predica la palabra y habla de milagros y todo lo demás, está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero no hay nada más poderoso y más efectivo que la evangelización personal. Cuando las personas no solamente pueden escuchar el evangelio, sino que pueden ver el evangelio. Pueden ver el evangelio a través de nuestra vida, a través de cómo vivimos, a través de cómo nosotros encaramos la vida, acerca de nuestros valores, que el Evangelio se encarna en nuestras propias vidas. No hay nada mejor para tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, tu vecino, tu familiar, que ver a Jesucristo encarnado a través de tu propia vida, de mi propia vida. No hay nada mejor. Predicamos con la vida que vivimos, no hablamos como el resto de la gente, no tenemos los mismos valores que el resto de la gente, no buscamos las mismas cosas, no nos preocupan las mismas cosas que el resto de la gente. Es muy difícil argumentar en contra de una vida bien vivida. Es muy difícil decirle a alguien, no, el evangelio no funciona cuando estamos viendo que su matrimonio no es un matrimonio, la familia Inga, es un matrimonio, pero donde se aman, donde hay respeto, donde los hijos respetan a sus padres, donde los padres respetan a sus hijos, donde hay un amor verdadero. No hay argumento en contra de eso, no hay argumento en contra de una vida bien vivida, no hay argumento, no hay argumento. La mejor manera que podemos hacer para compartir el evangelio es hablar a través de nuestra vida y cuando se dé la oportunidad también hablar acerca de nuestros hechos. Yo le he contado cómo me convertí yo al Señor teniendo casi 26 años. Se convirtió en un compañero de trabajo. Él tuvo una transformación de vida tan impresionante que a mí me impresionó. Un año lo estuve mirando, estuve viendo su vida, estuve viéndolo ahí en la oficina a ver cómo se comportaba y pude comprobar de que realmente había cambiado. Y yo fui a él a decirle, necesito que me hables de lo que me hablaste hace un año atrás, y te saqué corriendo. Porque su vida me habló más que sus palabras y yo quería la vida que él tenía. Que la gente quiera tener nuestra familia, que quiera tener el matrimonio que tenemos, la manera en la que vivimos. Porque de verdad hay una desesperación y una desesperanza en el mundo que nos da la oportunidad para alumbrar. Cuando la oscuridad es más intensa, la luz de Cristo puede alumbrar con mayor efectividad a través de nuestra vida. ¿Amén? Así que la A del ADN es la de alcanzar. Tenemos que alcanzar, no dejes de predicarle a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a los que están, a la oportunidad que te dé el Señor. El Espíritu Santo de Dios te va a hacer sentir aquí en el corazón. Ahora, hablale, no tengas miedo, esta es la oportunidad. Digo esto para terminar el punto. Me contaba un hermano que había salido con su esposa a dar una vuelta y fueron a un arroyo a tomar mate y se encontraron con una familia que también estaba tomando mate. No la conocían, no sabían ni quién eran. Se pusieron a conversar y la conversación les dio la oportunidad de poder presentarles al Rey de Reyes, a nuestro amado Señor, a nuestro amado Salvador, al único que puede transformar una vida, al único que puede transformar una vida, Jesucristo. Y pudieron ahí, entre desconocidos, hablar del Señor y poder sembrar la semilla del Evangelio en ese corazón. La segunda, la palabra de. ¿Qué dice ahí en la visión? A ver si lo podemos de vuelta. Los estoy viendo loco a los chicos. Dice, y discipular
o discipularlas para que vivan conforme al consejo de la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. La D del ADN, la primera era, la segunda es discipular. Discipulamos a las personas, les enseñamos cuál es el consejo de Dios, cuál es lo que Dios desea para ellos. En Mateo capítulo 28, el Señor dice, id por todo el mundo, perdón, eso es Marcos 16, pero en Mateo 28 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y hacer ¿qué cosa? Discípulos. Enseñarles a las personas a vivir conforme al consejo de la palabra de Dios. Cuando una persona es alcanzada por el Evangelio, cuando fuimos alcanzados por el Evangelio, algo ocurrió en nuestro interior. Comenzamos a ver las cosas que antes nos gustaban, las comenzamos a ver que ya no nos gustaban tanto. Y las cosas que no nos gustaban, comenzamos a verlas como apetecibles, ¿no? Qué sé yo, despreciábamos la iglesia, la Biblia, orar o lo que fuera, y de repente comenzamos a sentir gusto por esas cosas. Y las cosas que nos atraían, bueno, eso es porque hay una revolución en el interior de aquel que cree. La vida de Dios llega sobre esa persona, una nueva vida comienza a gestarse dentro. Los ríos de agua viva prometidos por Dios comienzan a correr en su interior. Entonces esta persona tiene que aprender a vivir como es la manera que Dios le agrada, que es lo que enseña su palabra, y esto es discipulado. Discipulado no es conocer, discipulado es conocer para vivir. No es saber, no es más discípulo el que más sabe. Es mejor discípulo el que mejor vive. Porque ser discípulo es ser imitador de Jesús. Por eso nos dicen cristianos. Porque somos imitadores ¿de quién? Cristitos, Cristos pequeños. Imitadores de Cristo. Así que no es mejor discípulo quien más conoce de la Biblia, quien más experiencia, es quien mejor vive. Por ahí conoces 4 o 5 verdades solamente. Pero esas 4 o 5 verdades, ¿cómo luchás para ponerla por obra en tu casa, en tu familia? Sos un buen discípulo. Porque lo que sabés, te estás esforzando en aplicarlo. Eso es ser un buen discípulo. Por eso no enseñamos solamente conocimiento. Por eso el discipulado no tiene que ver solamente con un curso. Tiene que ver con la predicación del domingo, tiene que ver con la enseñanza de los grupos pequeños, tiene que ver con la oración grupal, con la comunión, pero por sobre todas las cosas con la consejería personal. Cuando vos pedís un consejo, cuando escuchás el consejo de otro, eso es discipulado, el acompañamiento. Tenemos el Vida Abundante como curso general, pero eso no es el discipulado. El discipulado es el acompañamiento para poder crecer en tu vida de fe. Por eso vuelvo a insistir sobre esto, creo que es la tercera o cuarta vez que lo digo. Creemos en la importancia de los grupos pequeños, porque allí podemos expresar nuestro ADN en todo su esplendor. Ahí en el grupo pequeño hay comunión, hay consejería, hay oración, hay interés unos por otros. Nos podemos preguntar y sacarnos dudas, podemos escuchar de nuevo el mensaje del domingo, reafirmar las ideas, profundizar la enseñanza, preguntarle al otro, ¿cómo hiciste vos? ¿Cómo hiciste vos cuando tu hijo era adolescente? ¿Cuánto lloraste vos? ¿Cómo haces vos, pastor, cuando te peleas con Guadalupe? Cuando no se ponen de acuerdo. Eso no te lo voy a contar de acá del púlpito. Me lo tenés que preguntar. Eso es discipular. Discipular es caminar juntos, aprender y poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Amén? Así que alcanzar, discipular. Y la N, como no tenía una sola palabra, tuve que generar una oración. Negarnos a nosotros mismos para servir a Dios sirviendo al prójimo. Es parte del discipulado. El siguiente escalón del discipulado es enseñarle a la gente a servir a Dios. No solamente a tener una transformación de vida y que todo quede alrededor mío, sino enseñarle a las personas que el Señor nos ha dado vida eterna para que podamos servirle. Que no hay nada mejor que servir al Señor. Que no hay nada más precioso que poder ver la obra de Cristo en otros a través de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que no hay nada mejor que ver la obra de transformación del Evangelio cuando Dios usa personas imperfectas como vos y como yo para que otro sea bendecido. Le enseñamos a la gente a servir al Señor. Porque en nuestro ADN está el esforzarnos por bendecir a otros y tratamos de dar oportunidades para que todo el que quiera también lo pueda hacer. Tenemos
Vamos a tener prontamente 2 áreas de capacitación para prepararnos. Pero vuelvo a repetir, tiene que ser el resultado de un discípulo. No que tengo que conocer, sino que tengo que ser primero para luego poder hacer. Hay gente que quiere hacer sin ser. No, primero somos y después hacemos. Ese es el orden de Dios, el orden del Señor. Pero vamos a comenzar prontito una nueva promoción de la escuela de líderes. Vamos a comenzar en las próximas semanas. Ya vamos a anunciar la fecha exacta en la cual ya teníamos fecha, pero por causa de mi problema tuvimos que postergar la fecha, pero no van a pasar muchas semanas. Vamos a comenzar con las escuelas de líderes y además de eso vamos a traer a nuestra iglesia, o vamos a retomar, porque hace como 10 años atrás lo tuvimos, vamos a tomar el IET, que es un instituto bíblico por extensión, que es ya para los que quieran ser pastores, los que me quieran serruchar el piso y esas cosas. ¿Sí? Así que vamos a tener 2 áreas. Comenzaremos con la escuela de líderes para poder preparar líderes de grupos pequeños, pero también vamos a dar la oportunidad para poder estudiar la palabra de Dios a través de esto. El apóstol Juan dice que si no podemos amar a través del servicio a otros es porque es dudoso de que conozcamos a Dios. El apóstol Santiago dice que si vemos a nuestro hermano tener alguna necesidad y no respondemos en su ayuda es porque en realidad no amamos a Dios. El servicio cristiano no es una opción para algunos en particular. El servicio cristiano no es para los llamados. Todos hemos sido capacitados por Dios y llamados para el servicio. No importa el tamaño que tenga pero todos hemos sido llamados a servir a Dios sirviendo a nuestro prójimo. Jesucristo es presentado en las Escrituras como la piedra fundamental. Pero Primera de Pedro dice que nosotros somos las piedras vivas que construyen el edificio. Y a mí me encanta, voy a predicar un día sobre Primera de Pedro capítulo 2, porque me encanta esa figura. Las piedras, estuve mirando, iba a hacer una ilustración, pero no me daba el tiempo. Pero cuando uno mira una edificación de piedra, uno ve que las piedras son de distintos tamaños, de distintas formas, para darle sentido a una pared. Pero hay algo particular que tiene la pared de piedra, porque como no son uniformes, sino que tienen distintas formas. Hay una particularidad que tiene la pared o el muro de piedras, es que se apoyan una con otra. Y aunque tienen distintas formas, todas son importantes. Si usted saca una piedra grande, va a generar un problema. Pero si saca una pequeña, también va a generar un problema. Porque la estructura está formada por todas las partes, o la fortaleza tiene que ver con todas las partes. Así más o menos funciona la iglesia. No hay grandes ministerios. Mi ministerio como pastor no es más importante que los hermanos que ordenan el salón o que preparan las sillas para que usted pueda venir y sentarse. No es más importante. Es diferente, pero no es más importante. Es igualmente de importante aquel que hace un ministerio que nadie ve que aquellos que tenemos la oportunidad de tener un ministerio más visible. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo y todos somos llamados a servir al Señor. Estoy casi llegando al final, así que si los músicos quieren pasar. Cuando Jesús fue tentado en la tercera tentación, donde se le presentaron todos los reinos del mundo y le dijo Satanás, todo esto te será tuyo si postrado me adorares. La respuesta del Señor es, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es hermoso esto, ¿no? Es decir, no hay reino del mundo, no hay riqueza de la tierra que se pueda comparar con servir al Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque es un privilegio que el Señor nos da el poder servir al Señor. El servicio nos hace, a diferencia de lo que el mundo dice, lo que nos hace grande en el reino de los cielos no es ser servidos, sino ser servidores. Mateo capítulo 20 dice, el que quiera ser el primero entre ustedes debe de convertirse en vuestro siervo. Servir a otros nos convierte en lo más importante del reino. Al revés que en el mundo, ¿vio? Que en el mundo los importantes son los servidos. En el reino de los cielos, los importantes son los que sirven, por lo menos a los ojos del Señor. Servimos al Señor con todo lo que hacemos, no hace falta algo particular. Colosenses capítulo 3 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.